no, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Tengo 6 hijos, bueno, he tenido 7, ¿vale? Yo me casé muy joven con mi marido, que realmente pues, es una persona espectacularmente buena, y tuvimos 7 hijos, ¿vale? Estaba yo embarazada de 5 meses y medio, parece casi 6, era la primera comunión de otro de mis hijos y yo tuve un accidente y el niño murió. Yo quiero decir que fue un momento de un dolor, primero sobrecogedor y que nunca había vivido, entonces era desconcertante todo aquello y que desde luego no entendía. Quizá ahora sea el momento de creer de verdad y entonces busqué una iglesia donde iba frecuentemente a recoger a mi madre, porque yo no iba a misa. Seguramente buscaba el sagrario, pero no lo encontré. Y lo que encontré fue a la Virgen. Y de repente me encontré una imagen de la Virgen que yo pensaba que estaba en la entrada, no volví en muchísimos años y no estaba en la entrada, estaba al lado del sagrario. Le quise tanto, 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 que solo le quería a él. Tenía 5 maravillas en casa que me decían, ¿quieres que te los traigamos? Le decía, no, yo solamente quiero a José, se iba a llamar José. De repente, este monólogo mío se convirtió en un diálogo. Irrumpió Dios. Y entonces yo, mi monólogo, empecé a hablar con el sagrario. Me encontré con Dios. Y Dios empezó a escucharme. Y entonces todo aquel desasosiego, hasta angustia, ese frío del ataúd, pues se convirtió en un amor increíble. En el momento que yo estaba en el altar con él, henchida, cuando llegó el momento del matrimonio, de unirnos, yo tuve la certeza absoluta de decir sí quiero a Dios. Ahí no había nadie más. Y eso, bueno, pues ha sido una gracia porque ya digo que yo ni tenía formación, sin embargo, el sí quiero se lo di a Dios. Esto era una alianza de amor, efectivamente, pero una alianza de amor que iba más allá de ese compromiso que Dios sabía, que las aguas que estaba haciendo en ese momento, ¿no? Y sin embargo, Él no dudó en derramar todo su amor hacia nosotros, porque también lo derramó hacia mi marido. Y entonces, ese sí que yo entonces di a Dios, lo que resultó ser es que Dios estaba enamorado de mí y yo me enamoré de Dios. Me estoy acordando de un amigo mío que dice que marcha atrás ni para coger carrerilla. Una cosa es marcha atrás y otra cosa es hacer memoria. Y de verdad es muy bueno y necesario hacer memoria de la fe, porque muchas veces no hacemos memoria y hay que mirar todas esas estrellas que fueron un día y que a lo mejor ya hoy no alumbran, pero que sí alumbraron un día. Entonces, cuando te contaba lo de mi hijo José, yo, como te digo, era una persona, gracias a Dios, Dios me ha mantenido en unos límites. O sea, es verdad que yo no soy una gran conversa, yo no he sido una persona pues, que tuviera una adolescencia tremenda, que me saliera de unos límites de esas que me llevan. No, o sea, al contrario, yo creo que peor todavía, de esos que dice el Antiguo Testamento, los vomitaré por tibios, pues creo que a lo mejor hasta peor. Entonces, cuando me hicieron la ecografía de mi hijo José, que el ginecólogo me dijo, ven el miércoles a las 5 de la tarde, porque quiero que te lo haga este ginecólogo, lo que yo no me di cuenta, y me di cuenta porque me cambié de casa, encontré su ecografía,
y entonces la pude abrir años después. No pude verla antes, imposible. Y entonces cuando la leí, pues eso, no había latido, su derrame cerebral, sus meses de gestación, y me encontré que la fecha era 13 de mayo a las 5 de la tarde, miércoles. Es decir, me sobrecogió, porque era la Virgen de Fátima, el aniversario del atentado del Papa, y bueno, yo verdaderamente me sobrecogió aquello, porque entonces ya sí, y claro, pude hilar todo. Cuando yo salgo a la calle, cuando llego a la Virgen, entonces yo, claro, primero me encuentro con la cruz, el dolor terrible, el dolor que hoy puedo ver, ese dolor de la Virgen debajo de la cruz de Jesús. Luego me encuentro con la Madre, con ese consuelo que nos dio Jesús y que nos da Jesús cuando nos ve ahogados y abrazados a su cruz. Ahí tienes a tu Madre. Y al final me encontré con Él, me encontré con Dios. Entonces, bueno, pues esto ha sido, y es un camino que continúa, porque es increíble cómo lo que parece que ya has culminado y de repente, ¡pum!, se sigue llenando y llenando y llenando, y de repente aquello, pues surge, ¿no? Porque no podemos olvidar que Jesucristo nos ha revelado con Él al Padre, y entonces es ¿cómo se dice? El misterio de las infinitas caras, ¿no? Entonces, bueno, esto a lo mejor ni ha empezado, ya veremos, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro, bueno, pues yo como ya llevaba una vida muy activa en la Iglesia, ¿vale? Dentro de lo que es el ámbito eclesial. En un momento dado, al final de la segunda intifada, me proponen el ir a Tierra Santa, que estaba desierta, o sea, no había nadie, pues para ver cómo comenzábamos las peregrinaciones y tal. Entonces yo estuve 2 años y medio llevando grupos de peregrinos que no tenían ninguna mayor dificultad pues a la hora de andar o de llegar a un santo lugar, y a los 2 años y medio comenzó la guerra del Líbano, y con la guerra del Líbano tuvimos que parar las peregrinaciones. Yo puedo decir que al muy poco tiempo, después de llegar a Tierra Santa, pues como en el segundo grupo que llevé, una cosa así, yo no conocía nada de Tierra Santa, o sea, quiero decir que no se puede dar nada por hecho ni por sabido, porque yo no conocía Tierra Santa. Y hago un paréntesis, fijaros si no era bruta, que, bueno, por supuesto es que no sabía ni lo que era Palestina. Y no hacía más que decir, ¿dónde estará Palestina? ¿Dónde estará Palestina? Cuando volví a Madrid, cogí un taxi y le dije al Corte Inglés, porque es que tenía necesidad de buscar un atlas y mirar dónde estaba Palestina, porque no conseguí saberlo en aquel primer viaje mío. O sea, fijaros qué desconocimiento. Bueno, pues os puedo decir que al segundo viaje o tercero peregrinación, estando yo en Cafarnaún, en la casa de Pedro, como no sé si os he dicho que soy enfermera, bueno, pues asomada a lo que es las excavaciones arqueológicas que están perfectamente demarcadas del primer siglo de la casa de Pedro, yo de repente se me viene una pregunta. Digo, ¿dónde están los cojos, los ciegos, los mancos, los pobres? Porque allí todo el mundo estaba alegre, contento, se bajaba de los autobuses corriendo. Y digo, ¿y dónde están todos estos que tantas veces hemos oído que son los predilectos del Señor, que son los amigos de Jesús? Y entonces me acuerdo que me fui a un sacerdote y le dije, padre, ¿por qué no hacemos una hospitalidad? Claro, me miró con cara como diciendo, bueno, vale, con calma. Bueno, pues yo la verdad es que aquello pasó y pasó.
Como digo, cuando empezó la guerra del Líbano dejamos de llevar peregrinaciones a Tierra Santa y entonces yo sentí la necesidad de terminar aquello. Creo que fue un capítulo maravilloso, pero maravilloso. Y desde luego el inicio de todo. Pero creí que había llegado el momento. Entonces, bueno, pues los que estaban allí no pensaban que era algo que había terminado, sino que yo a lo mejor podía tener algún problema y que querían pues ver si me convencían de alguna manera para continuar y mandaron a una persona la cual quiero con toda mi alma y trabajamos muchísimo juntas allí por los peregrinos, por las personas, por llevar a Cristo y por dar a Cristo. Y bueno, esta persona vino a ver qué podíamos hacer juntas y me acuerdo que le dije, mira, como llevas mucho tiempo sin venir a Madrid, pues te voy a invitar a tomar un café enfrente de la Almudena y del Palacio Real. Y nos fuimos. Yo tengo una hermana que tuvo unas dificultades en su matrimonio también y coincidí con su abogado canónico y le comenté esto como un año antes, una cosa así, pero vamos, fíjate que tengo inquietud, me gustaría, si fuera posible, una hospitalidad en Tierra Santa, y me dijo, si alguna vez quieres algo de mí, me llamas. Ahí quedó la cosa. Y estando con esta persona que vino, es proceso de Tierra Santa, para ver cómo podíamos continuar, me sonó el móvil. Estábamos, ya digo, enfrente de la Almudena y del Palacio Real. Y entonces, ¿era este sacerdote? Yo ni me lo explicaba. Y me dijo, Ana, sí, soy el padre tal, pues sí, padre tal. No, es que no sé por qué se me ha venido que tú me dijiste algo de hacer una hospitalidad y tal, y quería saber si necesitabas algo. Y entonces le dije, pues mira, estoy enfrente del obispado, ¿quieres que suba? Pues sí, y subimos. Y entonces le dije yo a esta persona, mira lo que acaba de pasar, quiero que vengas conmigo para que realmente des fe de ello. Porque si no, yo voy a pensar que esto es una locura mía. Y bueno, no solamente bueno, pues vimos que aquel proyecto de Dios pues había llegado hasta donde había llegado, sino que bueno, me ayudó, porque además era una persona muy informada, me ayudó a dar los pasos de los primeros estatutos, ¿no?, de la hospitalidad Jesús de Nazaret. Eso fue increíble, pero increíble, sí. La hospitalidad empieza a... ese carisma, pues es que el carisma sí, es el Espíritu Santo el que está, bueno, pues inspirando todo eso, pero que yo lo que hago es hacer lo que el Señor me va inspirando. Tanto es así que ese Cristo roto que yo encuentro, ¿vale?, me lo encuentro primero en mi propia vida. Mi vida es un Cristo roto. Eso es lo primero. O sea, Dios quiere, Jesucristo quiere una hospitalidad de personas rotas, porque sus llagas nos han sanado, nos han curado. Entonces Él quiere las heridas y las llagas de sus hijos, de los hombres, de la humanidad. Entonces yo me encuentro, esto también viene después, ¿no?, lo que acabo de decir, pero lo primero que me encuentro es las heridas y las roturas de la gente, que es terrible. Lo que yo nunca me pude imaginar es el dolor de las personas enfermas. Y ojo, que trabajé 20 años casi en el hospital. Pero una cosa es trabajar con la enfermedad y otra cosa es trabajar con el enfermo, trabajar con la persona, vivir a la persona, conocer a la persona. La desestructuración terrible que se provoca en una familia, en el seno familiar o en el entorno social de una persona que de repente cae enferma o con una discapacidad grande, limitante. O sea, es una cosa conmovedora, pero conmovedora. Y además, muchas veces sin retorno. Entonces, claro, lo primero que yo viví no es como Dios se manifestaba en ese camino de dolor. Lo que yo viví primero fue ese dolor de las personas y que no sabía cómo arreglar y que no duró poco. Entonces había ahí muchas contradicciones y muchas luchas en mí.
Entonces, ese Cristo roto, a lo largo de toda mi vida de apostolado en Tierra Santa y de mi vivencia espiritual, de oración y en los sacramentos, sobre todo en la Eucaristía, claro, yo me lo encuentro en mis hermanos, rotos, heridos, enfermos, débiles, y me lo encuentro en la Eucaristía. Es decir, en la Encarnación, cuando Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se hace hombre y se encarna en un cuerpo. Ese Dios se encarna en un cuerpo pasible, en un cuerpo mortal, que no tenía por qué. Y sin embargo elige un cuerpo que se prepara para sufrir, que tiene que sufrir. Un cuerpo que, digamos, apto para ser crucificado. Y eso me lo encuentro igual en las personas como en la Eucaristía, porque es un cuerpo que se hace hostia, que se rompe, y que esto que estoy diciendo es tan fácil como coger la palabra de Dios, irnos a la última cena y vemos cuando Jesús transforma el pan y el vino en su propio cuerpo y en su propia sangre. Mientras tanto San Juan Evangelista lo transforma el dolor y el sufrimiento humano, se transforma en el cuerpo de Cristo, en el servicio a los hermanos, cuando les lava los pies, en el lavatorio de los pies. Es el mismo sacramento. Y entonces eso es la hospitalidad a Jesús de Nazaret. Mira, yo te voy a contar varios hechos. Primero, decir que la gente, pero lo dice Jesús, o sea, que no es que sea nuevo, la gente lo que busca es el milagro físico. Y es muy lógico. Cuando tú tienes un dolor, cuando tú tienes una angustia, lo que le estás pidiendo a Dios es que te quite ese dolor y esa angustia. Antes de narrarte los milagros que nosotros hemos vivido, y que por favor me lo recuerdas si ves que no lo hago, yo quisiera volver a Cafarnaún. Yo quisiera volver a Cafarnaún porque siempre he dicho, y esto lo hago extensible a toda la Tierra Santa, pero es que Cafarnaún, es que Jesús vivió los 3 años de su vida pública, los vivió ahí. Entonces es que es donde abrazas el misterio para ya coronarlo luego en el Gólgota, ¿no? Entonces, verdaderamente es conocer a Jesús por arriba y por abajo, y es henchido, es que te henchidas en ese Cafarnaún, con esos altos del Golán enfrente y con ese monte de las bienaventuranzas al otro lado, y con la vía Maris que nos lleva a Nazaret. O sea, es que es una cosa brutal. Y no digamos ese mar de Galilea, ¿no?, que es un sagrario vivo. Bien, pues yo quiero volver a Cafarnaún, porque fíjate que antes de narrarte alguno de las cosas que hemos vivido, porque sería imposible, fíjate, estamos en el año 11 de la hospitalidad, y ya ese día no tendríamos tiempo de enumerar lo que hemos visto, lo que hemos oído y de lo que podemos dar testimonio. Entonces quiero decirte una cosa. En Cafarnaún, cuando nosotros llegamos, nuestro camino y nuestra guía exclusivamente es la palabra de Dios. Entonces, cuando te digo llegas a Cafarnaún, a mí me encanta vivir con Jesús. Y además creo que es necesario, cuando uno hace oración y medita, ¿vale?, es necesario luego la contemplación, es decir, quedarte contemplando ese amor. Entonces, cuando te digo, nosotros entramos en Cafarnaún y empiezas a estar con Jesús en tantísimos momentos, en tantísimos. Cuando viene por el mar de Galilea
y se encuentra las multitudes y cura a esa mujer que por el sangrado que tiene, es una mujer que no la mira nadie, ni la habla nadie, y tiene que restaurar toda su dignidad. Y que luego más tarde se encuentra con ese centurión que es un pagano. Ojo, que es un pagano, pero ha oído hablar de Jesús y le pide que cure a su hija. Y cuando te encuentras, y así, y así, así, y de repente un día llegas a Cafarnaúm y resulta que eres uno más. Dices, anda, ¿y qué ha pasado aquí? Y fíjate que estando un día en Cafarnaúm, en la casa de Pedro, Jesús había ido a la sinagoga, era sábado, había estado toda la mañana en la sinagoga, había expulsado un espíritu inmundo de un joven, y habían ya reconocido en la sinagoga, es decir, los judíos, ¿quién es este que habla con esta autoridad? Una autoridad que es nueva. ¿Quién es? Y después de todo esto, sería mediodía, y va hacia su casa. Y entonces Pedro sale corriendo, maestro, mi suegra está enferma. Y llega a su casa y coge a la suegra de Pedro y la sana, la cura. Y después de esto, y comer, y estar con ellos, y descansar, dice que le llevaron todos los enfermos de la región, y personas que tenían los espíritus inmundos, y angustias. Dice que Jesús salió a la puerta, y los iba curando. Y fijaros qué preciosidad, porque Lucas dice, iba poniendo las manos sobre cada uno y los iba curando uno a uno. O sea, Jesús no es de masas, Jesús es de uno a uno, Jesús no es de globalizaciones. Cuidadito con Internet, porque está fenomenal. Pero si no hay amor, ya puedes tener todo el Internet que quieras. Si la persona que recibe el mensaje no recibe amor, ya puedes poner todos los mensajes que quieras. Entonces, hay un hecho que dice que cuando esa multitud abarrotaba la puerta, en ese momento llega la hospitalidad Jesús de Nazaret y no puede de verdad acercar a sus enfermos a Jesús. Y esto es una realidad como la vida misma. Mira, yo te puedo decir que a mí me anularon al principio de la hospitalidad. No había vez que no peregrináramos y que pidiéramos las misas en los santos lugares, que no me llegara la anulación del Gólgota. Y la anulación del Gólgota llegaba porque no está adecuado para que puedan subir sillas de ruedas. Los enfermos no pueden llegar al Gólgota. Y yo les decía, sí podemos subir al Gólgota. Y entonces me decían, allá películas. O sea, no podíamos llegar a Jesús. Estos manos no podían llegar a poner a estas personas que nosotros habíamos visto en sus casas, llenos de angustias, pero llenos de esperanza, que habían dado fe a lo que yo les había contado y les había prometido que se encontrarían con Jesús, y no podíamos llegar a Jesús. Y de repente se empezó a abrir el camino. Se empezó a abrir el camino, y entonces, pues, como dice el Evangelio, la hospitalidad, esos amigos de las personas que no podían llegar solas, abrimos todos los boquetes del mundo. Y cuando digo abrimos los boquetes, digo, para nosotros no hay problemas, no existen los problemas. Hay que saltar las barreras. Y te pongo un ejemplo. El primer oxígeno que llevamos nosotros, la primera persona con oxígeno que llevamos nosotros, no eran con los aparatitos ahora de estos que hay, no, eran con bombonas de oxígeno. El problema no era que llegaran las bombonas de oxígeno, por ejemplo, a Tel Aviv, porque se cogía una empresa israelí y te las llevaban y sin ningún problema. Pero ¿cómo pasábamos a Belén? ¿Y qué hacíamos con la persona que llevaba oxígeno si las bombonas no podían pasar a Belén? Cuando estaba con oxígeno 24 horas.
Pues yo siempre digo que fueron, y tengo fotos, las bombonas más ecuménicas que yo he visto, porque pasaron a Belén. ¿Cómo? No me lo preguntéis, porque son milagros. Pasaron a Belén. Aquellas bombonas, que es que además eran unas bombonazas, yo no sé qué empresa cogimos, porque eran unas bombonazas. Quiero decir es que levantamos el techo, claro que levantamos, y seguimos levantando el techo. Porque como esas os podría contar, pero ya digo que no nos levantaríamos. Entonces puedo deciros que levantamos el techo. ¿Y por qué levantamos el techo? Mira, Jesús lo dice clarísimamente. Cuando Jesús vio la fe de sus amigos. Y esto es tan importante para el momento que vivimos. Es que esto es vital entenderlo. Jesús no curó a la persona que estaba paralítica por su fe, ni por su angustia, ni porque... Si una persona que está pasando una angustia le pidiera algo a Jesús, ¿qué le pediría? Seguramente todo mal. Porque lo único que quiero curarme, todo sería mal, sin saber las consecuencias de esa curación así de mal. Entonces Jesús lo que ve es la fe de sus amigos. Entonces, viendo la fe de sus amigos, cura al paralítico. Y hay una cosa importantísima, y es que cuando Jesús le cura, antes de curarle dice que le perdonó los pecados. Es decir, Jesús, ahí ya es una prefiguración clarísima de que Jesús lo va a dar todo por él, porque si Jesús no da su vida por él, sus pecados no van a ser perdonados. O sea, él sabe perfectamente cómo está perdonando esos pecados. Y segundo, lo que está haciendo, como lo hace con la mujer que sangra y que lleva 12 años, dice el Evangelio, sin que nadie la hable, sin que nadie le mire, la han echado de su casa, ni sus hijos, ni su marido, nadie la habla, una pestada completamente. Lo primero que tiene que restaurar es su dignidad. ¿Vale? Para que el paralítico ande, si un paralítico le dices anda, aunque le hayas curado, ¿qué tiene que hacer? Querer andar. O sea, que lo primero que le restaura es su voluntad, el querer andar, que es mucho más que andar. El yo puedo, eso es lo que Jesús restaura. Yo puedo ser querido, yo puedo ser amado, yo puedo mirar, yo puedo correr. Es decir, es que no nos damos cuenta lo que significa. Ese es el milagro de Dios. Y después, toma tu camilla y vete. Pero tómala tú. Porque claro, si Dios se la sigue dando, no, tómala tú. Entonces este es el milagro de los milagros. Entonces me decías, ¿qué milagros has visto? Claro que hemos visto milagros. Yo te puedo decir que un milagro, y no tenemos tiempo para hablar de más, te puedo decir, y bueno, no voy a decir el nombre, ¿vale? Porque no me parece, pero en una de las peregrinaciones venía una persona muy enferma, con una enfermedad gravísima, y que le había llevado a una invalidez total. Tenía en aquel primer peregrinación tenía un poquito de movilidad agarrándose a todo, pero vamos, muy leve. Y bueno, nosotros siempre dormimos con las puertas abiertas, por supuesto estamos de guardia por las noches, en fin, hago un paréntesis, cuando la peregrinación termina, todas las peregrinaciones terminan, la hospitalidad empieza. Antes de que las peregrinaciones comiencen, la hospitalidad ha comenzado 2 horas antes o 3, ¿vale? O sea, nuestra misión no es el momento en la calle. Tenemos el aeropuerto, tenemos el hotel, tenemos los baños, en fin. Bien, entonces una noche, ya digo que los hospitalarios dormimos con las puertas abiertas, haciendo los turnos y tal, y aquella noche estaba yo con la puerta abierta y una persona, ya digo, muy enferma, a mi lado. Pero bueno, abierta o cerrada, yo no la veía. Me dormí y de repente empecé, no puedo decir con pesadillas, pero con vivencia. Me resonaba su nombre, y yo, claro, me resistía a levantarme porque estaba reventada. Y entonces, que no me voy a levantar, fulanita, que no me voy a levantar, y me daba la vuelta. Y de repente, ¡pum!, pego un salto, me levanto, voy corriendo a su cuarto, abro la puerta y me la encuentro
apoyada en el lavabo, sin poderse mover, tiritando. Nos encontramos y me dices, le digo yo, ¿pero qué haces aquí? Y me dice, no lo sé, ¿y tú? Entonces, claro, lo que pasó lo sabemos, ¿vale? Pero el encuentro fue algo tan sobrehumano, tan sobrenatural, que fue realmente algo que nos sobrecogió a las dos. Algo que luego compartimos y que ella ha compartido luego con su familia y tal, y que nos marcó, porque evidentemente fue una presencia impresionante, lo que hubo en ese momento, esa presencia de Dios, ¿no? Entonces, os podría contar, y no quiero dejar de pasar, también la dignidad humana que nos hemos encontrado cuando hemos ido al orfanato de Belén. El orfanato de Belén tiene los niños que no tienen madre ni padre. Al no tener madre ni padre, no están registrados, no tienen apellido, no tienen nada, con lo cual no existen. Bueno, pues el encuentro que yo tuve cuando llegué por primera vez y vi esas incubadoras y ese nido, incubadoras, bueno, sí, para darles calorcito, y ese nido donde están los recién nacidos, con esa luz y esa maternidad por parte de las hermanas, cuando eran unos niños que oficialmente no tenían futuro, pues verdaderamente ahí es donde me encontré esa dignidad humana por encima y ese valor de la vida humana por encima de todo, y que nadie tiene derecho a quitar, ¿vale? Y por otra parte, ya para terminar, pues decir que la Tierra Santa es un lugar. Yo me acuerdo de una persona que me dijo, dime algo de la Tierra Santa, pero que no sea el quinto evangelio, porque eso me lo dice todo el mundo. Y yo pensé, pues mal empezamos, porque verdaderamente yo creo que es la base, ese quinto evangelio, pero es que voy a más. La Tierra Santa es el quinto evangelio porque es el lugar donde el misterio de Dios, el misterio, ojo, el misterio de la salvación tiene su lugar, encuentra su lugar, tiene el lugar santo. Entonces, claro, vivir la historia de la salvación en el lugar donde se encuentra el misterio, en el lugar concreto donde se ha producido el misterio, pues es una cosa impresionante. Impresionante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues evidentemente no salirnos de lo que es nuestra misión, que es llevar al mayor número de personas al encuentro con Jesús resucitado. ¿Por qué? Pues por una cosa muy sencilla. A mí me iluminó muchísimo San Pedro y San Pablo. Parece ser que tuvieron bastantes desencuentros. Debían ser caracteres muy fuertes y tuvieron una cosa en común que les valió la vida y que dieron la vida por lo mismo. Y fue el encuentro de Jesús resucitado. Entonces, claro, eso significa que encuentras la presencia de Dios vivo en ti, en Tierra Santa, en el hermano, en el otro. Y entonces, claro, la vida pues se transforma y cae por su propio peso. Si lo alimentas de iglesia, y termino con esto, que podríamos haberlo puesto al principio, pero mira qué bien como colofón. Yo no me he sentido llamada en ningún momento. Como he dicho, ha sido un proceso que ahora entiendo. ¿Por qué? Pues porque lo que yo sí es verdad que ahora reconozco es que yo he bebido siempre de las fuentes de la Iglesia, siempre. Todo me lo ha dado la Iglesia, todo. Entonces, claro, mi llamada no es que digas, mira, sentí que un día Dios me... No. Yo soy una espectadora. Entonces la Iglesia me va dando, me va poniendo el camino que yo tengo que seguir. Y entonces ahí sí,
ahí sí, ahí sí encuentro. ¿Por qué? Porque como te decía yo, lo que no he hecho nunca ha sido decir que no a una piedrecita que yo pudiera poner. Nunca. Yo siempre, entonces, como digo, lo que yo he hecho ha sido beber de esa fuente. Y así es como la hospitalidad llegaba a ser lo que soy, y que desde luego es lugar de encuentro, es lugar de permanecer y es lugar de esperanza. Tanto que nosotros tenemos una máxima, ¿no?, que lo ha dado la experiencia, y es Tierra Santa, una puerta abierta a la esperanza. Si te ha gustado este vídeo y ves necesario más vídeos como este, con tan solo €1 haces posible que podamos seguir realizando vídeos como el que acabas de ver. Haz tu donación por Bizum al 03158 o a través de PayPal.